Vamos a estar dispuestos en escuchar lo que Dios tiene de hablarnos en este momento. Y el título de la disertación, de la meditación, es Facilitadores de los propósitos de Dios para otras personas. Amén. Facilitadores de los propósitos o de la obra de Dios en otras personas. Y le invito a abrir la palabra de Dios en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Facilitadores de los propósitos de Dios en las otras personas. Maravilloso. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 22 al 30. El amigo del esposo. De una forma figurada, ¿no? Dice así la maravillosa palabra de Dios. Capítulo 3 de Juan, desde el versículo 22 al 30. Y vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el primer versículo 22, ustedes leen el 23 y concluimos todos el versículo 30. Dice así la palabra. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también junto a Elías, porque había allí mucha agua y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues el esposo está cumplido. El 30 todos. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Menguar es lo contrario a crecer. Es ya quedarse en una condición en la cual el otro va a avanzar o ya dejar de avanzar para que el otro avance. Menguar. Yo menos de mí. Exacto. Menos de nosotros y el Señor más del Señor en nuestras vidas. Así es. Así es. Encontramos este momento maravilloso en la cual Juan es aquel, en la Biblia encontramos muchos Juan, ¿no? Pero este Juan es aquel en el cual su nacimiento fue de manera maravillosa, milagrosa. ¿Sí? Su madre, ¿cómo era la madre de Juan? Elizabeth era estéril. Sí. Era estéril y de igual manera su padre era un servidor, era un sacerdote. Sacerdota. Y dice la escritura que ambos eran justos. ¿Sí? Elizabeth era parienta de María. María, ese recipiente que Dios escogió, cumpliendo lo que dice el profeta Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y encontramos
una ilustración de Juan como facilitador de los propósitos eternos de Dios para otros. En este caso, específicamente en la vida de Jesús. La Escritura nos habla desde el profeta Isaías, capítulo 40, que Él es esa voz que clama en el desierto, esa voz. Y si bien Juan venía de una familia justa, preparada, su corazón no se llenó de arrogancia, no se llenó de altivez frente a lo que Dios le había encomendado. Primeramente, lo encomendó como profeta. Y encontramos que Jesús, luego más adelante va a dar testimonio de él. Encontramos esa obra en la cual nos dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28, ese testimonio que da Juan. Nos dice que le preguntaban si él era el Cristo, y él dijo que no. Y Juan estaba pasando por el momento cumbre más alto de su llamado. La gente lo buscaba y al escucharlo se arrepentían y dio el bautismo para arrepentimiento, confesando los pecados de una manera simbólica, en la cual la persona está sumergida, muerta, sepultada en el pecado. Luego emerge, sale del agua como una representación de esa resurrección, en la cual se da un nuevo nacimiento. La gente se le acercaba de diferentes índoles, ya sea políticos, ya sea fariseos, ya sea soldados, para preguntar. Pero la pregunta más difícil era si él era el Cristo. Y tenía discípulos, entre esos estaba Simón, estaba Andrés. ¿Juan tenía discípulos? Sí, encontramos. Y ahorita le dijeron rabí. Y por eso le decían rabí en la lectura que acabamos de hacer, le decían rabí. Enseñaba. Porque el Señor Jesucristo sabía de Maestro. Sí, dónde era rabí. claro que sí. Y encontramos, Maestro. sí, y encontramos que en el caso de la lectura central que hacíamos, y nuevamente le preguntan a él, ¿sí?, por Jesús, porque la respuesta dice el capítulo 3, capítulo 3, leíamos el capítulo 3, versículos 22 al 30, que nuevamente le preguntan, pero esta vez sus discípulos, ya no las personas, sino sus discípulos, acerca del que tú diste testimonio. La gente le sigue, tiene un grupo de discípulos, y aparte de eso bautiza, aunque Jesús no bautizó. Más adelante vamos a encontrar que se va a aclarar, ¿sí? Él no bautizó, eran sus discípulos. Y encontramos que haciendo esa explicación nuevamente, Juan le dan el nombre de Bautista por la actividad que hizo, teniendo en cuenta que la palabra bautismo significa emerger, sumergir. Anteriormente el judaísmo practicaba más de 97 tipos de lavamientos. Se lavaban los pies, se lavaban las yemas de los dedos, las manos completas, el antebrazo, se lavaban la cara, se lavaban prácticamente 97 maneras de lavatorios. Y encontramos que el que Dios envió a Juan es completo, no a medias. Y encontramos, hermanos, que en este pasaje nos dice el versículo 22 hasta el versículo 25 del capítulo 3, después de esto. Cuando habla de después de esto, se refiere a ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Después del encuentro con Nicodemo, ese doctor en la ley que todavía no entendía que debíamos nacer de nuevo, no a través de la letra,
sino a través de reconocer que Jesús es el Salvador. Y encontramos que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también Enoc junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Muchas veces a las personas que son facilitadores le van a decir: oye, pero tú ¿por qué ayudas a esa persona? Si en vez de ayudarte a ti mismo, ¿sí? Y está esa frase, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Estás trabajando para otro. Los hijos y las hijas de Dios no se aplica esa frase. Nosotros somos facilitadores como iglesia. Amén. La Biblia dice que como cuerpo, cada parte del cuerpo se duele por el otro. No es una parte indolente que si el otro le va mal me alegra, o si le va bien siento envidia o siento incomodidad. No, me alegro. Por eso el apóstol Pablo dice: gozaos con los que se gozan, porque yo me gozo al saber que a mi hermano, a mi vecino le va bien como criatura, y a mi hermano en Cristo le va bien porque él es parte como yo del cuerpo de Cristo. Gozaos con los que se gozan. Pero también dice: llorar con los que lloran. No, eso es asunto de mi hermana. No, eso no. El amor fraternal. El amor fraternal es lo que Jesús enseñó en nosotros. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Porque si usted no perdona al otro, no se está perdonando usted. Porque usted hace parte del cuerpo de Cristo. Como el Padre perdona mis ofensas. Así es. Y encontramos que frente a eso, Juan nos dijo: no, yo había dicho eso, pero sí, yo ahora estoy pasando por un mejor momento. ¿Sí? No, en ninguna manera. Dice el versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada. Ahora, nada que es, que no hay fuera de lo que Dios pueda recibir, que podamos recibir. Todo lo que recibimos viene de Dios. Todo. Si no le fuere dado del cielo. Y esto es reconocer que Jesús es el Mesías. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú eres un facilitador de los propósitos de Dios en las otras personas, reconoce que lo que Dios le ha dado a esa persona es de Dios, que le ha dado sabiduría para hacer recursos, para tener un negocio, para tener una carrera, para tener un hogar, nos alegramos. Eso viene de Dios, nos gozamos. Y luego dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije. Nuevamente reafirma Juan. Y el que facilita reafirma su compromiso en ayudar a esa persona para alcanzar lo que Dios ha dispuesto para ella. Muchas veces solamente nos limitamos a ayudarnos a nosotros mismos, ni siquiera a nuestras familias de primera línea de consanguinidad. Cada quien ayúdese como pueda. No. Y a la vez, si está en peligro, sálvese el que pueda. Y así le decían a Jesús: sálvate si eres el Hijo. Y así encontramos la humanidad. Pero el Señor nos ha llamado no solamente a aprovechar esa escalera que Dios nos da para subir, sino dejarla para que otros suban. Porque a veces la misma escalera que tú
tú utilizaste, que Dios colocó para subir, para lograr, para alcanzar, muchas veces la quitamos y no dejamos que otro también suba. Amados, y encontramos ese ejemplo en Juan. Y dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así que este es mi gozo, está cumplido. Juan dice que en el ministerio que el Señor lo llamó, que Dios lo llamó, de ser aquel que clama en el desierto, prepara el camino del que ha de venir, el cual es Cristo, se goza en lo que Jesús hace, en la obra que Jesús vino a hacer, se goza, se alegra. En estas fechas, muchos padres se gozan de que sus hijos se gradúen, ya sea de bachillerato, ya sea de la universidad. De igual manera se gozan en estos tiempos cuando viene diciembre, noviembre, etcétera, cuando se casan, cuando sus hijos alcanzan. Ahora, esto no es exclusivo para los padres. Cuando nace un hijo. Cuando nace un hijo, un nieto, eso se alegra la casa. Esto está llamado para los hijos e hijas de Dios. La iglesia Que nos también. gocemos cuando nuestro vecino le va bien, cuando nuestra esposa le va bien, cuando nuestro esposo le va bien. Gocémonos, alegrémonos. Y el versículo central es el 30. Versículo clave. Es necesario que Él crezca. En otra versión dice, a Él le toca crecer. A Él le toca. Y acá dice, le es necesario que Él crezca. Qué hermoso cuando nosotros vemos a las otras personas a través de este versículo. Es necesario que Albeiro siga siendo un hombre que ame a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, que ame a su familia y sea próspero en su trabajo. Es necesario que él crezca como hombre, que es necesario que mi hermano Eleazar, que Dios le permitió cumplir, igualmente crezca y Dios le permita ver a sus hermanos rendidos a los pies de Cristo. Es necesario que mi hermana Luz, Dios le responda esas peticiones que hacen silencio sobre su familia y tenga salud. Es necesario que mi hermana Noemi igualmente tenga ese gozo, esa alegría, habiendo realizado los planes que Dios tiene para su vida y cada uno de los hermanos. Es necesario que podamos declarar con toda la fe y la confianza para esas personas. Pero de igual manera, con toda humildad, dice Juan, pero que yo mengue. Disminuya. Usted puede hacer que esa persona crezca siendo un facilitador de dos maneras. La primera es usted siendo el apoyo, haciendo de que esa persona, impulsándola a que suba. La otra es que usted, en la posición que esté, arriba, le tienda la mano y la haga ascender para que siga creciendo. Pero hasta aquí encontramos cómo Juan fue ese facilitador. Pero también en nuestra vida como facilitadores muchas veces dudamos, porque vemos que de pronto esa persona no aprovecha lo que Dios quiere hacer en su vida. Y cuántas veces muchos padres también, así como muchos se alegran, otros se entristecen porque su hijo perdió el año y se le invirtió dinero, recursos materiales, y de igual manera Dios a ese hombre le da trabajo y no es un hombre que trabaja con excelencia y responsabilidad, sino a medias.
y le da un hogar y de igual manera no disfruta su hogar, y le da un hijo o una hija y no la cuida y no lo cuida. Dudar. Entonces uno empieza a dudar, ¿no? Pero esta persona le aconsejo, se le aconseja, se le ayuda, nada. No sé. Nada que crece. Y mengo y mengo y mengo y nada. Dice la Escritura en Lucas capítulo 7, y vamos a concluir con ello. Lucas capítulo 7, que Juan es encarcelado. Capítulo 7 de Lucas, versículo 18. Versículo 18. Los mensajeros de Juan el Bautista. Dice así la poderosa palabra de Dios. Los judíos, los discípulos de Juan, ¿sí?, le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la resurrección del hijo de la viuda de Naín, del centurión, de su hijo que había sido sanado, su siervo, ¿sí? Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasó con Juan? Es el cual miró a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, y en el cual el Espíritu, el Dios le había dicho que el que viera descender después de emerger del agua, el Espíritu Santo, y escuchar la voz, ese es mi hijo. Y muchas veces como facilitadores nos vamos a desanimar y vamos a dudar, ¿sí? Y vamos a decir: no, ya esa persona, no, yo creo que ya esa persona no la voy a ayudar. O si vemos alguna imprecisión en eso, no, yo creo que esa no es la persona adecuada para ayudar. Y nos ocurre lo de Juan. Y manda a preguntar. Manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a quienes, a muchos de enfermedades, no dice de una, de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos, y les dio la vista. Y respondiendo Jesús, le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis ¿qué? Visto y oído. Visto, no lo que habéis ¿qué? Oído. Visto y oído. ¿Sí? Y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan: ahora, así como usted, cuando llega un momento que a esa persona que usted estuvo facilitando, usted empieza a dudar, ahora esa persona da testimonio de usted, de gratitud. Y ahora Jesús empieza a hablar, ahora es de Juan. Y esos niños que se gradúan dicen: gracias a mis padres, gracias a mi abuela, gracias a mi tío, gracias a Dios por este trabajo, gracias a Dios por esta esposa, por este esposo. Y dice Jesús, dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas,
y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y Juan donde estaba en el desierto. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decid: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amados hermanos, seamos facilitadores de los propósitos de Dios en las otras personas, y lo que Dios haga en ellos darán testimonio de lo que nosotros somos delante de Dios. Amén. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos. Poderoso Dios, damos gloria y honra a ti. Gracias, Señor. Úsanos, Señor, como facilitadores de tu gloria en las otras personas. El Señor Jesús también nos dio ejemplo, dando a conocer al Padre a través de sus obras. Cuando Él oró por el ciego de nacimiento, dijo: esta obra es para que las obras del Padre sean glorificadas. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en esas personas que hemos de ayudar. Glorifícate en esas familias, en nuestras familias y en las familias que hemos de ayudar. Ayúdanos para ayudar, guíanos para guiar, fortalécenos para fortalecer a otros. En tu nombre te lo pedimos, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Gracias.